Bueno, lo presentamos a Adrián. Adrián es licenciado en Ciencias Biológicas, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en educación de la Universidad de San Andrés, a partir de la beca Proform. También es magíster en educación, también egresado de la Universidad de San Andrés, con la tesis que aprobó con sobresaliente, denominada Aprender competencias científicas en la universidad, estudios sobre la incidencia de un curso cuatrimestral con enfoque en la indagación. Es parecido al título de la charla que tenemos hoy. Adrián nos va a contar sobre este trabajo y después vamos a habilitar un espacio de intercambio de preguntas con los asistentes y las asistentes. Bueno, nos interesa mucho esta charla que va a dar hoy Adrián, porque la mayoría de ustedes están estudiando, van a ser egresados y egresadas de la universidad, o ya son egresados, egresadas, o docentes, compañeros. Y bueno, si están interesados en empezar un trabajo investigativo, esta charla los va a ayudar mucho a la formulación de una buena pregunta de investigación, a saber cómo incide una variable, qué es una variable, y bueno, y otras cuestiones que le irá contando Adrián. Tenemos más o menos pensado una charla de 40 minutos y después un espacio de preguntas. Esto puede tener cierta flexibilidad y bueno, lo vamos a grabar y después lo vamos a alojar en algún espacio que le vamos a hacer saber dónde. Así que bueno, te escuchamos, Adrián. Bueno, gracias Cristina. Hola a todas y todos. Un pequeñísimo agregado biográfico, que es que cuando yo estudié biología, elegí la especialización de fisiología, específicamente del sistema nervioso, y trabajé un tiempo en un laboratorio ahí de la facultad, el título, digamos, de la investigación era Reconsolidación de la memoria en humanos, ¿sí? O sea, como para que se den una idea, que me interesaba bastante ver cómo funciona el cerebro, de alguna manera reducida, y progresivamente fui empezando a involucrarme en el mundo de la educación, dando clases en un secundario y en la propia universidad, y bueno, como así como son los caminos de la vida, digamos, terminé cambiando mi foco investigativo, digamos, de algo de ciencia más básica, si se quiere llamar de alguna manera, que era esto que estudiaba originalmente, les conté antes, a algo más aplicado. Bueno, y hoy les voy a hablar y les voy a contar sobre justamente la tesis de la maestría. Adrián, perdón, te voy a Que, interrumpir para decir algo muy importante que omití sí, decir, que para nosotros es muy importante, que Adrián es profesor del profesorado universitario de biología y dicta la materia Introducción a la Biología Molecular y Celular. Eso lo omití, pero para nosotros es de suma importancia que sea su profesor de la casa. Disculpa la bueno, interrupción. no, por favor. No, y aprovecho para algunos formalismos. Yo voy a procurar intentar contarles todo esto en estos 40 o 45 minutos. También soy muy propenso hacia la profundización de lo que vaya diciendo, así que me puedo extender por ahí un poco, con lo cual le pedí a Cristina que me vaya diciendo, che, bancá los trapos y volvamos sobre la línea. Eh, por otra parte, me concentro mucho en lo que estoy hablando, con lo cual no voy a leer el chat, pero sí pueden, si quieren, ir poniendo cosas y en todo caso, cuando hagamos las preguntas, lo retomamos y hablamos sobre eso. Bueno, dicho eso y sin más introducciones, vamos a empezar. Voy a compartir ahora la pantalla. Bueno, arranco. En principio el título, que es así un poco goloso o empalagoso, mejor dicho, por eso lo redujimos un poco en el título de la convocatoria de hoy, pero vamos a leerlo en su totalidad como para que sepa de qué se trataba esta investigación, ¿sí? Se llama Aprender competencias científicas en la universidad, estudio sobre la incidencia de un curso cuatrimestral
con enfoque en la indagación, ¿sí? Básicamente en eso consiste la investigación. Vieron que somos pocos propensos a la sorpresa, así que ya está todo resumido en ese título, ¿sí? Les cuento brevemente cómo va a ser la presentación. Básicamente voy a contar todos los detalles de la investigación. Por un lado voy a empezar con una introducción así general, después voy a hablar del marco teórico, o sea, de dar un detalle sobre algunos de los conceptos importantes a tener en cuenta para contextualizar, digamos, la investigación, el estado del arte, o sea, otras investigaciones que usé, que se han hecho y que usé como base de sostén a partir de la cual hice la propia. Luego voy a dar detalles de la metodología, hablamos de los resultados y las conclusiones y discusión. Bien, empecemos con la parte de la introducción. La pregunta que rige, digamos, la investigación y las investigaciones en general del área de la educación, por lo menos en ciencias y en general, es cómo deberían estar preparados los trabajadores y ciudadanos del siglo XXI, en el sentido del presente, en el sentido de las personas que nosotros estamos preparando, educando, transmitiendo, qué pretendemos, ¿sí?, que se lleven de todo ese proceso de enseñanza. Específicamente, ¿en qué debería estar enfocada la educación de las ciencias? ¿Sí? Y acá un contraste de una discusión, si se quiere, que lleva su tiempo. Es decir, nosotros cuando damos ciencia deberíamos enfocarnos en los contenidos teóricos, científicos, o sea, deberíamos explicar las leyes de Newton, las leyes de la termodinámica, y así sucesivamente, o deberíamos enfocarnos un poco más en los procesos de pensamiento, ¿sí? Es decir, en qué herramientas cognitivas deberíamos tener para poder entender y hacer ciencia, ¿sí? O debería ser como un combo entre esas dos cosas. Esta es una discusión que lleva un tiempo. De alguna manera hay cierto acuerdo, puede haber algunas tendencias hacia un lado u otro, pero más o menos todos coincidimos en que lo que se debe desarrollar de alguna forma es el concepto de alfabetización científica, ¿sí? Este nombre no es casual, ¿sí?, porque en cierta medida a lo que apunta es a plantear un paralelismo entre la alfabetización, en sentido literal, o sea, el aprendizaje de la lectoescritura, que era, digamos, uno de los pilares de la educación, si se quiere, a principios del siglo XX, y lo que ahora sería como un pilar paralelo, si se quiere, en el siglo XXI, de alfabetización científica, es decir, aprender a leer y producir ciencia, independientemente de que uno no se dedique a la ciencia, ¿sí? Esto me parece que es lo clave, o sea, como, por eso hicimos referencia previamente a los ciudadanos, ¿no? Como nosotros como ciudadanos deberíamos estar capacitados, no para entender el detalle de lo técnico, pero sí al menos para comprender la base de las investigaciones científicas y de cómo se producen, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con los debates, incluso, sociales, que están más en boga en este momento, ¿sí? Que como se quiere, se podría ejemplificar como, por ejemplo, en lo que tiene que ver con, por ejemplo, el calentamiento global, o la ecología en general, o, no sé si les suena, como enfermedades novedosas, virales y de mutaciones al respecto, ¿sí? Bien, ¿en dónde estamos parados? ¿Sí? Esos serían nuestros objetivos, pero ¿cómo estamos hoy en día como sociedad en general en este tema de la alfabetización científica y de los conocimientos de su aplicación? ¿Sí? Entonces, acá hice un recorte de artículos, de títulos de artículos de diarios de ahora, más o menos como para darnos una idea sobre qué versan, ¿sí?, las temáticas de los artículos y cómo representan a algunas personalidades, por lo menos famosas, de la actualidad, ¿sí? Por ejemplo, bueno, acá están leyendo, por ejemplo, Iker Casillas, que es un arquero, un futbolista, puso en duda la llegada del hombre a la luna. En Suiza una mujer murió por creer que podía alimentarse del sol. Un arquitecto, que no sé por qué, de pronto era un titular del diario, decía, para mí la Tierra es plana. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Como
Solo como para un panorama general de qué estamos hablando. Bueno, y Trump, casualmente, referenciado, dice que nadie sabe realmente si el cambio climático existe, pero el 97% de los científicos tiene claro que sí, como para un contraste que me pareció gracioso para traer a colación. Bien, dicho eso, ¿cuál es nuestro objetivo general en esta investigación específicamente? ¿Sí? Bien, lo que vamos a hacer es analizar la incidencia de un curso cuatrimestral de Introducción a las Ciencias basado en un enfoque de enseñanza por indagación en el desarrollo de competencias científicas en estudiantes de nivel universitario de carreras no científicas de una universidad privada de la provincia de Buenos Aires. Acá hay varios conceptos que ahora vamos a desarrollar, ¿sí?, en el marco teórico, pero en principio, a grosso modo, lo que podría decir es justamente que lo que vamos a hacer es evaluar, primero, como vamos a ver más adelante los objetivos específicos, cuáles son los niveles de competencias científicas básicas de estudiantes universitarios, de carreras no científicas. Aclaración, por carrera no científica nos estamos refiriendo a carreras que específicamente no están dentro de lo que es la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, ¿sí? Hago esta aclaración porque con esto no queremos decir que no se puede hacer ciencia fuera de esas carreras, pero de alguna forma había que definirlo, ¿sí? Y tomamos este concepto de carreras no científicas, digamos, pero no porque no se pueda hacer ciencia, sino porque no suelen estar asociadas a justamente el nombre de ciencias exactas y naturales, simplemente. Y más adelante podemos charlar sobre por qué eso, ¿sí? Pero en principio tengamos en cuenta ese concepto. Bueno, entonces, en un principio, uno de los objetivos específicos es evaluar cómo vienen, ¿sí? O sea, cuál es el nivel que tienen antes de dar ningún curso, ¿sí? Como una especie de conocimientos a priori, ¿sí?, previos a lo que nosotros vamos a hacer. Luego vamos a indagar si existen diferencias entre esos niveles de competencias científicas antes y después de cursar una materia específica, ¿sí? Y que esa materia es una materia que se va a tratar sobre ciencias, y que va a tratar sobre ciencias desde un punto de vista, como dijimos antes, no meramente a nivel contenidos teóricos, sino justamente pretendiendo desarrollar competencias científicas. Y para eso el enfoque se llama de indagación, como ahora profundizaré un poquito más adelante. Y por último, ya como más detallado, ver si alguna competencia científica específica presenta mayores dificultades en los alumnos y o si existen aspectos específicos de dichas competencias científicas que resulten más difíciles de lograr para los estudiantes, de manera de pensar en posibles estrategias para su enseñanza, ¿sí? O sea, como primero sería una visión general de cómo vienen, una visión general de si hubo o no un efecto, un cambio a partir de la propuesta, que es la materia, y después ver en detalle si hubo algunas facetas, competencias científicas que se hayan desarrollado mejor que otras o haya alguna dificultad extra, ¿sí? Entonces, empecemos con definir un poco a qué estamos hablando cuando hablamos de competencias científicas. Obviamente, esto es una definición que yo quiero compartir para tener en claro a qué voy a llamar yo a lo largo de esta investigación, ¿sí? Pero obviamente no hay una RAE que diga las competencias científicas en esto o esto otro, y es una materia de debate. Los contrastes tampoco son tan opuestos, no es que uno dice esto y otro dice todo lo contrario. Pero en el límite siempre hay pequeñas diferencias, entonces está bueno especificarlo. Pero, por ejemplo, tomo una cita de un autor y digo, las competencias científicas son un conjunto de habilidades de pensamiento relacionadas con la construcción de conocimientos en las ciencias, ¿sí? No es un contenido, esto es un poco lo que yo decía antes, no es un contenido teórico, no es saber tal cosa, dónde está la capital de Dinamarca o en qué año San Martín cruzó los Andes, que sería un contenido específico, teórico, sino que es algo más
justamente una habilidad de pensamiento, como decía el término anterior. Y tampoco es una aplicación mecánica sobre contextos diferentes, ¿sí? Que sí tiene la aplicación mecánica sobre contextos diferentes una característica más de habilidad de pensamiento, si se quiere, pero tampoco se refiere a eso, porque no es mecánico, sino que implica otro tipo de razonamiento y complejidad, ¿sí? O sea, una aplicación mecánica sobre contextos diferentes, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la segunda ley de Newton, si quieren, sería explicarles, la segunda ley de Newton es fuerza igual a masa por aceleración. Toma un problema, y te doy la fuerza, y te doy la masa, y te pregunto cuál es la aceleración. Entonces vos ahí estás aplicando, si se quiere, un contenido teórico en una aplicación práctica, pero es bastante mecánica, ¿sí? O sea, no hay demasiado pensamiento más abstracto en ese tipo de procedimientos. ¿Sí? Entonces, seguimos con la definición. Competencias científicas es saber hacer en contextos, o sea, discernir qué elementos deben utilizarse en contextos específicos, asignar nuevos sentidos a la realidad y asignar nuevos significados, y esto es clave, basado y justificados en la evidencia. ¿Sí? Como, ¿qué significa esto? De alguna forma, tener la capacidad crítica de venir tal vez con una idea y a partir de evidencias modificarla, ¿sí? Un poco este sería el giro en el término. Bien, y habilidades cognitivas propias del pensamiento científico, como una definición un poco más simple, si se quiere, ¿no? O sea, ¿qué necesita un científico para hacer ciencia, básicamente? Y lo que necesita no es conocimientos teóricos únicamente, sino como una especie de, una cierta creatividad, entre comillas, ¿sí? Pero no una creatividad como talentosa, sino más bien algo que todos podemos desarrollar tranquilamente a través de justamente la práctica, ¿sí? Capacidad de aplicar métodos o principios de interrogación científica para el razonamiento o resolución de problemas, ¿sí? Muy bien, así que básicamente esa sería la idea de las competencias científicas. Específicamente, esto vendría a ser qué es lo que nosotros definimos como competencias científicas en la investigación, ¿sí? Planteamos dos competencias científicas, les pusimos nombre, una es la competencia científica relacionada con el diseño experimental y otra es la competencia científica relacionada con el análisis de datos. ¿Sí? Ese sería el término amplio. Y cada una de esas competencias implica diversas habilidades, ¿sí? Si se quiere pensar como un subnivel que es necesario tener en su totalidad para tener desarrollada esa competencia. Y esas habilidades serían, por ejemplo, para el caso de diseño experimental, determinar la pregunta de una investigación, o sea, ver una investigación y saber cuál es la pregunta que va a responder, determinar las constantes y variables que hay en un experimento, determinar grupos experimentales y de controles, y planificar un protocolo experimental considerando todos los puntos anteriores, ¿sí? O sea, uno para tener, digamos, desarrollada su competencia científica de diseño experimental, tiene que llevar adelante cada una de estas habilidades, digamos. Y en el caso de los análisis de datos, elaborar conclusiones a partir de un gráfico y anticipar posibles resultados de un experimento. ¿Sí? Todas estas son las definiciones como para dejar claro a qué llamamos a cada cosa y qué vamos a hacer al respecto más adelante. Muy bien. Ahora vamos a profundizar un poco en a qué nos referimos con una enseñanza con enfoque en la indagación. ¿Sí? Bien, ¿qué implicancias tiene este enfoque? Bueno, por un lado, implica un rol activo de los estudiantes bajo la guía docente, ¿sí? Un rol activo implica que aprendan, apliquen y cuestionen con evidencias y argumentación, ¿sí? O sea, ¿cuál sería la oposición a esto? Un rol más bien pasivo, donde el alumno simplemente reitera lo que dijo el docente y aprobó, ¿sí? Eso sería un rol más pasivo. ¿Por qué? Porque no tiene un pensamiento, no está desarrollando un pensamiento crítico, sino que simplemente está repitiendo. Con lo cual, eso sería algo más pasivo. En este caso, se pretende que sí haya un análisis un poco más complejo que meramente captar lo que dice el docente o lo que diga el problema y reiterar. ¿Sí? Y como dije antes, es clave este tema de la evidencia y la argumentación. Y otra cosa más
que puede pasarse por alto, pero no tanto, es que sea bajo la guía docente. ¿Sí? Esto me parece importante, porque también puede haber otro tipo de enfoque donde lo que se pretende es que el alumno autodesarrolle de alguna manera estas habilidades, planteándole problemas sin ningún tipo de ayuda docente, y no es el caso en este enfoque. ¿Sí? O sea, tiene que haber un docente ayudando a ese desarrollo. ¿Sí? Por otro lado, también implica un trabajo diario que guarde cierto grado de similitud con aquellos desafíos a los cuales los científicos se enfrentan en sus tareas habituales, aprender a investigar y analizar investigaciones. ¿Sí? De alguna forma, como a veces mencionamos, es como ponerse en el rol de científico, ¿sí? Lo que pretende este enfoque, o sea, que esté de alguna forma haciendo ciencia, ¿sí? Tal vez no en su totalidad, sino en alguna de las facetas, como describimos en la lámina anterior, pero tiene que estar en ese proceso, ¿sí? O sea, justamente tiene que estar pensando como un científico, si se quiere reducirlo a una oración. Y por último, que las problemáticas que se planteen tengan un cierto interés porque justamente estén basadas en contextos reales, ¿sí? O sea, no hablar de, sí, algo que está muy lejos de los intereses del alumno, porque jamás lo vio y jamás verá algo parecido a lo que estamos diciendo, sino que dentro de todo podamos, dentro de la medida de lo posible, ¿sí? Dependiendo de lo que estamos haciendo, pero se puede más de lo que pareciera al principio hacerse, relacionar estos elementos con cuestiones que estén ocurriendo, ¿sí? O que sean factibles de ocurrir. Bueno, ahora voy a hablar un poco del estado del arte, es decir, de otras investigaciones que se han hecho en esta línea, ¿sí? Una conclusión importante que se ha extraído de varias investigaciones es que el desarrollo de este pensamiento científico no es innato, ¿sí? O sea, no es que uno nace y vive la vida y de pronto tiene ya las capacidades y competencias científicas desarrolladas per se, como si fuera un desarrollo madurativo biológico, ¿sí? Sino que por el contrario, uno sí nace con ciertos atisbos, esbozos, algunos más desarrollados que otros de esas habilidades, pero si no lo pone en práctica, no lo termina no continúa ese desarrollo, ¿sí? O sea, no ocurre espontáneamente. De alguna forma hay que incentivarlo y desarrollarlo, ¿sí? Con práctica, no, nada del otro mundo. Bien, eso por un lado. Por el otro, ¿cómo viene el tema de la educación científica en Argentina específicamente? ¿Sí? Y particularmente ahí empecé a recolectar exámenes principalmente e investigaciones que se enfocaban en eso, como distintos enfoques. Por ejemplo, no sé si están al tanto de algunos de los exámenes internacionales o nacionales, como el ONE, Aprender, los exámenes PISA, y demás. Eso por el lado de lo que tiene que ver con las evaluaciones centralizadas. Que nada, no quiero detenerme en eso, que ya es todo un tema en el cual podríamos hablar y hasta polemizar y discutir, ¿sí? Pero en principio no vamos a rechazarlo como instrumento para analizar el estado genérico, ¿sí? De la situación. Sobre todo porque además hay distintas formas de realizar esos exámenes. En algunos casos toman ciertos procesos científicos, otros son más bien técnicos y teóricos, y así sucesivamente. Con lo cual, en el conjunto de las cosas, uno más o menos puede sacar una conclusión. Esa conclusión no es muy positiva, les adelanto, o sea, no estamos en un nivel muy bueno que digamos, ¿sí? Tampoco es paupérrimo, aclaro, pero sí un nivel, digamos, intermedio, por llamarlo de una manera, y que le queda mucho trabajo por hacer, ¿sí? Bien, por otro lado, otro de los ejes, digamos, de la investigación es cómo es este tema de la alfabetización científica en adultos en general, ¿sí? Y universitarios en particular. Porque por lo general, por ejemplo, todos esos exámenes que yo les mencioné en el ítem anterior, suelen hacerse en instituciones educativas a nivel primario o a nivel secundario, ¿sí? Pero no se suele hacer investigaciones de cuál es el desarrollo o las capacidades de competencias y las competencias científicas en adultos, ¿sí? Y tampoco en universitarios. O sea, y a lo sumo sí en universitarios que justamente están más relacionados con, o se suele asociar más con las competencias científicas, que son justamente
los que hacen carreras que están más orientadas en esa intención, como por ejemplo biología, física, química, etc. ¿Sí? Pero no se suele hacer una investigación sobre cuánto saben los abogados, por ejemplo, sobre ciencia. O sobre, no sobre ciencia, vuelvo a insistir, a nivel teórico, que también es una investigación que se puede hacer, sino cuánto entienden cuando uno les presenta una investigación científica, ¿sí? O sea, entender significa qué alcances tiene, qué limitaciones tiene esa investigación, por ejemplo, ¿sí? Y en particular en Argentina hay pocos trabajos, y decir pocos por no decir ninguno, ¿sí? Sinceramente yo he estado mucho tiempo buscando esto justamente porque lo necesitaba como base, como pilares de mi propia investigación, y no encontré, sinceramente. No quiero decir que no hay, porque, no sé, tampoco he buscado abajo de todas las piedras de Argentina, así que puede haber. Pero si los hay muy pocos, ¿sí? Porque a mí me ha costado al punto de que no he llegado a encontrar, ¿sí? Bueno, ahora vamos concretamente a la metodología, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que hicimos en este caso en particular en esta investigación? Entonces, en principio, esta investigación está basada en medidas repetidas intrasujeto, ¿sí? Donde existe un único grupo evaluado antes del cursado de la materia, en lo que llamamos evaluación pre, y luego de terminar el curso de evaluación post, ¿sí? Donde no hay un grupo control. ¿De acuerdo? Esto, digamos, si alguien me plantea una investigación así en biología, yo le diría, está mal tu investigación. ¿Por qué? Porque justamente en una investigación, digamos, formalmente correcta, siempre tiene que haber dos grupos que uno compara, armados aleatoriamente, y uno de esos grupos va a aplicarse el tratamiento que uno quiera evaluar, y al otro no, que va a ser el grupo control, y luego comparará, ¿sí? En este caso, el control es el mismo grupo, ¿sí? Es lo que se llamaría una investigación de muestra pareada. O sea, el mismo grupo va a servir como autocontrol de sí mismo, ¿sí? Podría plantearse, digamos, alguien podría plantearme, sí, pero ¿por qué no hiciste otro grupo al cual no le aplicaron la materia, ¿sí? Que sería el paralelismo, y después lo evaluás? La verdad es que logísticamente eso es prácticamente imposible, ¿sí? Y ese es un tema que me parece importante resaltar cuando uno hace investigación en ciencias sociales, ¿sí? Que, digamos, uno pretendería tener más control dentro de lo posible sobre su investigación, pero está limitado por diversas cuestiones, en este caso, por una cuestión de que jamás podríamos organizar a todo un conjunto, una cohorte de alumnos, y obligarlos nosotros, debido a la moneda que tiramos al aire, a hacer una materia o no, ¿sí? Imagínense. Y por otro lado, si hubiésemos logrado hacer eso, de todas maneras nos encontraríamos con inconvenientes, como por ejemplo, ¿cuáles? Que no sabemos si los dos grupos van a ser lo suficientemente homogéneos como para que la comparación sea válida a nivel estadístico, ¿sí? Porque tal vez, o sea, todo eso va a depender del número de alumnos que hay, ¿no? Obviamente, mientras la muestra fuera más grande, y siempre y cuando sean distribuidas aleatoriamente, nos podríamos asegurar de que de alguna forma hay cierta homogeneidad en los dos grupos. Pero tampoco había tantos alumnos, con lo cual dividirlos en dos grupos haría que no pudiéramos cerciorarnos de esa homogeneidad, además de que es imposible de hacer logísticamente, ¿sí? Pero aún si lo hubiésemos podido hacer, no podríamos asegurarnos eso. Y la ventaja de este diseño intrasujeto o pareado, ¿sí? Es que al ser las mismas personas las que evalúan antes y después, yo me saco de encima todo ese problema de que en un grupo haya, no sé, un montón de gente que justamente ha estudiado mucho más ciencia a lo largo de su preparación previa, versus otro grupo que nunca vio una materia en su vida, y que tal vez eso sea una variable que confunda y sea la explicación de por qué un grupo me dio mejor que el otro, y no la materia, que es lo que yo quería ver, ¿sí? No sé si se entiende todo esto que estoy diciendo, pero bueno, después en todo caso lo retomamos. Con lo cual, bueno, en este caso, para resumir, un grupo de alumnos, primero se lo evalúa en el test pre, o sea, ver cómo vienen, cómo es su nivel antes de la materia, y después se lo evaluará posteriormente.
La metodología de análisis fue mixta, o sea, de tipo cualitativo y cuantitativo. ¿Qué significa eso? Por un lado, tradujimos ciertas cosas a números, a mediciones, y pudimos hacer una comparación meramente numérica, ¿sí? Que es mucho más simple, y también hubo un análisis posterior cualitativo, ¿sí? Donde ahí no había números, sino detalles a percibir a partir de un análisis un poco más complejo, si se quiere, ¿no? Para los resultados, pre y post, se utilizaron ejercicios liberados de la prueba PISA como base, que evalúan competencias científicas en alumnos de 15 años. Esto de lo que venía hablándoles anteriormente, nos pareció interesante tomar como base, que después modificamos, algunos ejercicios de la prueba PISA, porque justo es una prueba que lo que intenta es medir competencias científicas, de alguna manera. Con todas las críticas que se pueden hacer, ojo, pero es interesante como base, porque justamente en última instancia no está evaluando contenidos. Y el hecho de que ya haya cierto estudio previo en ese problema, nos ahorra varios pasos que si hubiésemos desarrollado los ejercicios nosotros de cero. ¿Sí? De todas maneras, nosotros modificamos esos ejercicios e hicimos lo que se define como un pretest, es decir, antes de largarnos a la investigación en sí misma, probamos con otro grupo de alumnos a ver cómo respondían esos ejercicios. ¿Sí? Primero hicimos entrevistas, o sea, se entendió el enunciado, qué es lo que entendiste, como para que se entendiera que servían a nuestros fines, ¿sí? Y a la vez también para evaluar la dificultad, porque si todos los ejercicios eran una pavada, no nos servía, y si todos eran imposibles, no nos servía tampoco. O sea, tiene que estar en un nivel intermedio, ¿sí? Y entonces para eso es que usamos lo que sería el pretest, de lo cual no voy a hablar en lo que viene a continuación. Por otra parte, otros detalles, la materia analizada es de carácter cuatrimestral, o sea, duró un cuatrimestre, obligatoria, o sea, todos los alumnos debían hacerla, y resumidamente tenía una tutorial por semana, lo que sería como un práctico por semana, y 2 clases magistrales, así la denominan, por semana, que vendrían a ser las teóricas. ¿Sí? Y acá hago una aclaración, que es que hay varios, o sea, no había un solo docente, sino que en las prácticas había 3 docentes diferentes, y en la teórica 1. ¿Sí? La muestra fue de 80 alumnos, 40 hombres, 40 mujeres, y estas fueron las carreras que ellos seguían, que ellos y ellas seguían. Abogacía, comunicación, administración de empresas, economía, contabilidad y relaciones internacionales. ¿Sí? La universidad es privada y considerada élite. Este término lo tomé de un trabajo, ¿sí? O sea, así lo definían y así lo tomé. ¿Qué significa o qué quiere representar ese término? Que al ser una universidad privada, no contaba con ciertos variables que también podrían haber influido en los resultados de lo que nosotros queremos analizar, como por ejemplo problemáticas socioeconómicas específicas, por ejemplo, problemáticas institucionales particulares, más contextualizadas. Si se quiere, en cierta medida, para lo que nos sirvió esto en nuestro caso, es porque nosotros particularmente lo que estábamos interesados era en de qué manera dar una clase ideal, entre comillas, donde si servía, desarrollara sus competencias científicas, y si no servía, no lo hiciera, ¿sí? Y tratar de sacarnos, de alguna forma, otras variables que también influyen, obviamente, en el aprendizaje, pero en este caso, dentro de todo, estaba más bien limitado a esas cuestiones más bien didácticas, ¿sí? Y por otra parte, yo era docente en esa universidad, con lo cual tenía cierta accesibilidad y logística que me hubiese sido bastante más difícil de conseguir si me acercaba a otra universidad y decía, hola chicos, vengo a hacer una investigación, me dejás todo el cuatrimestre, hubiese sido bastante más complicado. Así que eso también fue una ventaja. ¿Sí? Bien. Entonces, acá les resumo, digamos, de alguna forma, en un cuadro, cómo fue el orden cronológico de lo que llevamos adelante. ¿Sí? Fíjense que en la primera semana hicimos el pretest, o sea, antes siquiera de arrancar, después
fuimos dando la materia y al final de la materia tomamos el post-test. Fíjense que en el medio hicimos una encuesta, ¿sí? Con fines meramente de encontrar y ver alguna que otra correlación que nos sirviera como para las conclusiones. Les adelanto, como por ejemplo, si las preguntas eran si, por ejemplo, en su enseñanza secundaria habían hecho Gracias. muchas materias de ciencias, si habían ido al laboratorio, si habían hecho algún proyecto de investigación, etcétera, ¿no? Como para ver cuál era el punto de partida de ellos, y ahí también ver si no había algún tipo de correlación ahí, como por ejemplo, ¿qué pretenderíamos ver acá, suponete? Y que en el pretest, al menos, los alumnos que hubieran planteado que tuvieron un montón de materias de ciencias, digamos, y que iban al laboratorio y que hacían proyectos de investigación en su secundaria, tuvieran bastante más desarrollo en sus competencias científicas que alumnos que no sabían, o sea, que nunca habían tenido ninguna materia, ni ninguna aproximación a eso. Y así otras cuestiones más. Y después de la materia, después de un tiempo más o menos largo, que fueron 12 semanas, después de haber hecho el análisis, ¿sí? de las evaluaciones, llamé a un par de los evaluados para profundizar en una entrevista un poco más sobre cómo había sido su desarrollo de las respuestas, ¿sí? Como para cerciorarme que lo que yo suponía iba por ese lado, o lo debía corregir, o había cosas nuevas que debía plantearme, ¿sí? Más o menos ver cómo era el proceso de resolución, más allá de ver solamente la respuesta, ver cómo habían llegado a esa respuesta, ¿sí? Bueno, acá hay un poco un resumen de cómo transcurrió las clases, ¿sí? Se los resumo sin que lean esta lámina de una manera un poco más familiar. Resumidamente, nosotros le encargábamos a los grupos que hicieran una investigación de cero, ¿sí? Con una pregunta que ellos se plantearan de lo que se les antojara, ¿sí? O sea, no tenía que ser justamente algo ni de biología ni de ciencias exactas en general. O sea, dependiendo de la carrera que ellos hicieran, que podía ser, por ejemplo, educación o algo así, ellos decidían una pregunta, la formulaban adecuadamente. En todo ese proceso justamente estaba el docente acompañándolos para que justamente la pudieran definir de manera más específica, pensar el diseño experimental, bueno, y lo llevaban adelante y lo hacían la investigación y después presentaban un informe final. O sea, como si fuera una investigación de campo común y silvestre, digamos. ¿Sí? Básicamente ese era como el núcleo duro de la materia. Bien, y ahora viene lo interesante que son los resultados, lo que todos queríamos ver y que no podían más de la ansiedad de saber cómo dio, ¿sí? Bueno, estos son los resultados de la primera parte, o sea, del pretest, de cómo están los alumnos universitarios en sus desarrollos de competencias científicas, digamos, ¿sí? Y lo que ven en este gráfico fue una categorización como englobada en tres grupos, ¿sí? Que serían alumnos que tuvieron resultados bajos en el aspecto de que las preguntas eran 10, ¿sí? Entonces, contestaron entre 4 y 6 bien, sería la primera barra, contestaron entre 6,5 y 8 bien, sería la barra del medio, y que contestaron más de 8,5 preguntas bien, la última barra, ¿sí? Entonces, lo que vemos acá, digamos, de acá podríamos extraer dos conclusiones. Por un lado, me sorprendió positivamente estos resultados porque vi más cantidad de altos de los que honestamente esperaba ver, ¿sí? No por prejuiciosos, sino por experiencias previas. Pero a la vez también es un poco preocupante, ¿sí? Porque consideren que estas preguntas originalmente fueron pensadas para el examen, como les dije antes, de PISA, que se toma en alumnos de 15 años, ¿sí? Y el promedio de edad de la muestra tenía 23 años, ¿sí? Con lo cual uno supondría que una persona de 23 ya debería saber o podría resolver un problema pensado para alumnos de 15.
Quedaste muteado, Adrián. Hola, ¿ahí se escucha algo? Sí, ahí va bien. Ahora estamos. No sé si escuchó lo último que Perfecto. dije. Repetí la O sea, lo última último, oración, por favor. sí, lo que venía diciendo, Digamos, las preguntas estaban dirigidas a estudiantes de 15 años y en este caso el promedio era de 23. exacto, o sea, originalmente pensadas para alumnos de 15 años, que fue de donde tomamos la muestra, y que después nosotros adaptamos específicamente como para hacer los enunciados un poco más claros, si se quiere, con este pretest que yo les había contado, y uno pretendería en principio que todos lo podían resolver bien, o la gran mayoría al menos. Pero fíjense que la gran mayoría no lo respondió del todo bien. O sea, la gran mayoría en realidad está en un nivel medio. Con lo cual, es un poco también lo que les decía antes. O sea, no estamos bien, tampoco estamos paupérrimos, ¿sí? Pero hay un nivel ahí medio intermedio que trabajar. Bien, y acá deshilachamos, ¿sí?, los resultados en cómo respondieron a cada una de las 10 preguntas, ¿sí? O sea, como verán, en el eje X hay un número del 1 al 10 que representa cada uno de los ejercicios, ¿sí? Y en el eje Y lo que ven es el porcentaje de respuestas correctas de cada uno de los ítems, ¿sí? Los dos colores que ven, celeste y naranja, representan las dos competencias científicas que estamos evaluando. O sea, la celeste es análisis de resultados y la naranja es competencias de diseño experimental, ¿sí? Como podrán notar, dentro de esas dos competencias, el análisis de resultados está bastante mejor que la de diseño experimental, donde nos encontramos con ciertos ejemplos ya un poco llamativos, como la pregunta 7 y 10, donde incluso hay menos de la mitad lo contestó bien, ¿sí? Con lo cual vamos a tener que analizar esas preguntas y lo vamos a hacer, no se preocupen, en breve. Acá un resumen de todo lo que vimos anterior, pero graficado en simplemente un promedio con su respectivo error estándar, ¿sí? Como verán, los análisis de datos tuvieron un promedio de respuestas correctas de casi el 90%, con un brevísimo rango de valores, ¿sí? O sea, ese error estándar lo que nos está indicando es que la gran mayoría estaba en ese rango de valores. Por el contrario, en diseño experimental tuvimos un promedio mucho más bajo y mucha más variabilidad en las respuestas. O sea, respuestas un poco mejores, respuestas bastante peores, ¿sí? Muy bien, entonces, ahora nos queda analizar por qué o cuáles son los errores típicos, ¿sí?, que se suele cometer, ¿sí?, que suele cometer no un estudiante, un humano, una persona, ¿sí?, cuando tiene que desarrollar o tiene que habilitar, digamos, esa competencia científica. Todo esto no lo planteamos nosotros, sino que son investigaciones previas, ¿sí? Y que después nosotros aplicamos esto en los resultados que vamos a analizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en cuanto a habilidades científicas, ¿sí?, las que más dificultades presentan son, por ejemplo, definir la pregunta experimental, ¿sí?, que se quiere responder con la experiencia, definirla de manera adecuada, ¿sí?, porque no es lo mismo definirla de manera amplia y genérica que definir lo que verdaderamente está haciendo la investigación. Y esto es mucho más clave de lo que parece, ¿sí?, porque no es simplemente un detalle de porque somos molestos y queremos que seas preciso, sino que la precisión en saber cuál es la pregunta es la precisión que vas a tener en la conclusión que después vas a sacar y los alcances que va a tener esa investigación, ¿sí? Es justamente uno de los errores más comunes que uno comete cuando toma una evidencia aislada y a partir de eso saca conclusiones muy amplias y genéricas y después se aplica en otras cosas que no tienen nada que ver, ¿sí? Entonces, son cuestiones mucho más graves de lo que aparentan, no poder definir con precisión la pregunta experimental. Entonces, esa es una de las habilidades que más errores, en donde más errores se ven. Por otro lado, definir y diferenciar las variables independientes y dependientes de un experimento, también es algo que se vio muy a menudo, y definir los grupos experimentales y el grupo control para comprobar un efecto, ¿sí? Es otra cosa que también pasa muy a menudo y que nos lleva a errores a nivel de debate social, incluso, ¿no? Como ver solo una evidencia sin que haya ningún tipo de contraste y asumir que lo que pasó fue debido a lo que se agregó y no a otros factores, ¿sí? Bien, y
Luego, en la segunda columna, lo que podemos ver son los errores usuales por ideas erróneas sobre la naturaleza de la ciencia. Es decir, la, la, mm, el error que se comete en esas habilidades científicas que planteamos en la primera columna está relacionado con un concepto de qué es lo que la gente, o sea, los humanos, nosotros, asumimos como ciencia y sus alcances. O sea, la propia naturaleza de la ciencia. ¿Sí? Entonces, vamos a lo específico. Por ejemplo, no poder separar y distinguir la teoría y sus enunciados de los hechos empíricos. ¿Sí? Esto parece un detalle y algo difícil de no poder hacer, pero no es tan fácil. ¿Sí? No es tan fácil diferenciar cuando uno está asumiendo algo, está planteando una ley, está planteando una proposición, y cuando en realidad está planteando una evidencia empírica, ¿sí? Cuando está planteando un fenómeno observable. ¿Sí? No es tan simple. Y justamente presenta problemas como vamos a ver a continuación. Por otro lado, el concepto de la tendencia a repetir un procedimiento o experimento dado en lugar de diseñar uno distinto. ¿Sí? Hay como un concepto genérico de que para probar algo, la ciencia, digamos, lo único que tiene que hacer es repetir ese procedimiento ad infinitum, ¿no? Y una vez que se hizo 1000 veces, se demostró. ¿Sí? Y es opuesto lo que hace la ciencia, porque no hace eso la ciencia. No digo que no haya que hacerlo, por supuesto que la replicabilidad es una característica importantísima en la ciencia, pero es una. Lo que hay que hacer en realidad son investigaciones de diferentes enfoques para probar una ley, no repetir un experimento hasta el hartazgo, ¿sí? Pero hay una idea de que, digamos, eso es lo que se hace como procedimiento científico. Por otro lado, hay una tendencia a confirmar una hipótesis basada en creencias previas más que ponerla a prueba. ¿Sí? O sea, como cuando uno encara un fenómeno, ya tiene un sistema de creencias y una idea fija de cuál es la respuesta a eso que está observando. Eso nos pasa absolutamente a todos y está perfecto. El problema es que no se pone a prueba. ¿Sí? O sea, yo veo evidencia que contradice mi idea previa y voy a tratar de sostener mi idea previa. Y voy a decir que probablemente ese procedimiento está mal hecho, que lo voy a descartar y voy a tomar otro en lo que se llama como cherry picking. Voy a tomar otro que sí justifica mi teoría y ese no, entonces lo voy a descartar sin ningún argumento, más que simplemente no satisface mi idea. ¿Sí? Esto pasa mucho. Y por Perdón, último, Adrián, esto se parece sí, un poco a lo que mostrabas en la primera diapositiva, ¿no? Esos títulos que aparecían en los diarios, que tienen que ver más con el sentido común que con la ciencia, ¿no? sí, totalmente. Y de hecho hay muchas investigaciones que lo prueban y son muy interesantes, como por ejemplo, en Estados Unidos hicieron una investigación donde traían, digo, para ejemplificar esto del cherry picking, ¿a qué me refiero? Eh, Traían a personas y le preguntaban cuál era su orientación política, ¿no? Entonces había algunos demócratas y algunos republicanos. Y sobre la mesa, lo que le ponían era un montón de declaraciones, supuestas declaraciones, de republicanos y demócratas, ¿no? Entonces, justamente, cuando los sujetos experimentales veían que la declaración imaginemos que era un demócrata, de un republicano, iba en contra de lo que él decía, ¿ves? Este republicano es un tonto, porque opina lo opuesto. Cuando era un demócrata, lo pasaba por alto, ¿sí? O sea, y lo mismo pasaba en la otra vereda, ¿sí? Con lo cual, lo que había ahí no era una igualdad, digamos, en la validez de las evidencias, sino que la que le convenía la tomaba y usaba su argumentación, y para argumentar usaba esas evidencias que lo justificaban, y las que veía que no, las descartaba y nunca había ocurrido. ¿Sí? Y así un montón de cosas. Bueno, y en el último ítem plantea un pensamiento más ingenieril en lugar de científico, ¿sí? Sin ánimos despectivos en lo más mínimo, ¿no? Pero ¿a qué se refiere con esa adjetivación? A lo que se refiere es como un pensamiento que busca más soluciones concretas en lugar de analizar el fenómeno y comprenderlo, ¿no? O sea, como yo tengo un problema, ¿qué hacemos? No sé, busquemos una solución, que puede ser esta, no me interesa el fenómeno, no me interesa el por qué esto va a funcionar, solo me interesa que va a funcionar, ¿no? Como una tendencia hacia ese tipo de pensamiento, que en primera instancia no está mal y de hecho es bastante práctico, pero el problema es que hay una confusión
entre eso y el pensamiento científico, como si eso fuera también una forma de pensamiento científico, ¿no? Bueno, entonces acá viene esta sorpresa, que es el problema 7, ¿sí? Uno de los problemas que tuvo muchos problemas en su resolución, o sea, que tuvo pocas respuestas correctas, ¿sí? Entonces, resumidamente lo leemos, dice, el espinoso es un pez que empieza a dar una serie de evidencias, de conocimientos teóricos, ¿sí? Donde dice, durante la época de reproducción, el vientre del espinoso macho cambia de color plateado a rojo, el espinoso macho atacará a cualquier macho rival que invada su territorio, si se aproxima una hembra de color plateado, la intentará guiar a su nido. ¿Sí? Estas son una serie de evidencias, o de conocimientos previos. Ahora sí empieza el problema. Dice, en un experimento, un alumno quiere investigar qué provoca la aparición de un comportamiento agresivo en el espinoso macho. ¿Sí? O sea, bien. En el acuario del alumno solo hay un espinoso macho. El alumno ha hecho 3 modelos de cera unidos a trozos de alambre. Cuelga los modelos dentro del acuario, por separado, durante el mismo tiempo. Cuando están dentro, el alumno cuenta el número de veces que el espinoso macho ataca la figura de cera, empujándola de forma agresiva. El resultado se presenta a continuación. Entonces, lo que vemos son los resultados del experimento que hizo este alumno, ¿sí? Como verán, en el eje X están los 3 modelos de pescado de cera que usó el alumno, uno que es más plateado, uno que es rojo intenso y uno que es rojo claro, y en el eje Y lo que vemos es el número de veces que el macho presentó un comportamiento agresivo con cada uno de los modelos, ¿sí? Y la pregunta de este enunciado es, ¿qué pregunta intenta responder este alumno? ¿Sí? ¿Qué pregunta intenta responder este alumno? Entonces, la respuesta acá incluso se puede responder directamente viendo los resultados, digo, como un atajo, en lugar de la lectura previa del enunciado. En el enunciado también está, ¿sí? Pero podríamos ver los resultados y decir, a ver, ¿qué veo acá? Lo que veo es que hay 3 modelos de pez de distintos colores, ¿sí? Modelo 1, modelo 2, modelo 3, y lo que yo estoy midiendo es la cantidad de agresiones en cada modelo, ¿sí? ¿Cómo se llama la obra? ¿Cuántas agresiones presenta el pez, perdón, no parezco biólogo, cuántas agresiones presenta el pez ante 3 modelos de pez de color diferente? ¿Sí? O sea, cuál es el comportamiento agresivo del pez en función del color, ¿sí? Que yo presento. Esa es la respuesta que nosotros pretendíamos. Entonces, ahora vamos a ver una serie de respuestas. Quiero hacer una aclaración. Esta es parte de este análisis cualitativo que yo les decía, ¿sí? No es que quiero mostrarles esto como para reírnos o algo parecido. Por el contrario, esta respuesta, por ejemplo, que ven a continuación, yo la consideré correcta, ¿sí? Porque obviamente yo planteé un criterio de corrección lo más objetivo posible, y de hecho lo presenté en la tesis, como para que de alguna forma no, sacar toda posible subjetividad mía en ese criterio de corrección. De hecho, le di a otro docente un conjunto de evaluaciones y le di simplemente la hoja con los criterios de corrección y pretendí que él los corrigiera. Y ahí lo contrasté con mi propio criterio. Justamente hice un coeficiente de correlación como para ver que los dos estábamos evaluando de la misma manera a partir de esta hoja. ¿Se entiende la idea? O sea, como para darle un poco más de factibilidad al criterio que utilicé, ¿sí? Y lo cambié el criterio conforme avancé la corrección por temas de enunciado, ¿sí? Obviamente cuando le compartí esto al docente prueba, digamos, le di la hoja final, por supuesto, no la que las modifiqué después. Pero, por ejemplo, veamos esta respuesta y ahí por ahí se entiende un poco más lo que quiero decir. Un alumno escribe, si el macho espinoso atacará principalmente al otro macho espinoso que esté en época de reproducción, ¿sí? Entonces, formalmente no está bien este enunciado, ¿sí? ¿Por qué? Porque formalmente el experimento lo que está midiendo es la respuesta del pez en función del color. Nosotros asumimos, ¿sí?, que hay ahí una relación con la época de reproducción, ¿sí?, pero no de todos los otros peces, porque de hecho el pez, supuestamente, según la teoría, el
el pez hembra, es siempre plateado. Y el que cambia de color es el macho cuando está en esa época de reproducción a color rojo oscuro. Con lo cual, esta respuesta en sí misma, aún siendo buenos, le falta, ¿sí?, información, ¿sí? Y malinterpreta la evidencia de lo que hay en ese enunciado. Pero aún así, yo traté de adaptar un poco, o sea, asumí que tal vez el enunciado no era lo suficientemente adecuado, porque, bueno, es casi imposible hacer un enunciado perfecto, por llamarlo de una manera, por más ímpetu que uno le dé, como les conté previamente, y le agregué ese detalle, como por ejemplo, bueno, que no hacía falta aclarar el color, sino que se podía, por ejemplo, plantear como alternativa la época de reproducción, por ejemplo, ¿sí? Eso en cuanto a lo cuantitativo. Pero en cuanto a lo cualitativo, no lo dejo pasar y me interesa, ¿sí? Me interesa analizarlo, porque fíjense que acá está pasando lo que les mencioné más tempranamente. Está confundiendo, de alguna forma, hechos fácticos con teóricos, ¿sí? Porque el hecho fáctico en sí mismo es el color, punto. Eso es lo que yo estoy viendo. Y que puede ser por esto, y que yo intuyo que es por esto, y yo hipotetizo que es por esto, pero eso es teoría, y es un supuesto, ¿sí? Tal vez no sea por eso, ¿sí? Para saber si efectivamente es por eso o no, esta investigación va a ayudar, ¿sí? En el sentido de que sí. Pero necesito hacer otras investigaciones para terminar de comprobar, ¿sí? Entonces, esto es lo interesante de lo que quiero destacar sobre esta pregunta. Otra respuesta. Si el color del espinoso le hace definir a un macho cuál es la hembra, cuál es el macho. Es decir, si el color es un factor determinante. Entonces, fíjense que acá tomamos ese pequeño desliz de la respuesta anterior y le sumamos otro desliz más, ¿sí? Porque progresivamente esos pequeños deslices que parecen sutilezas van armando una bola de nieve cada vez más grande. Porque en este caso no define, si lo piensan un segundo, no está definiendo ninguna de las dos variables del experimento. O sea, el experimento tiene dos variables. Una variable independiente, que es el color, y una variable dependiente, que es el número de agresiones. En esta pregunta no aparece ninguna de las dos. O sea, aparece que el color le hace definir a un macho cuál es la hembra, cuál es el macho, y si el color es un factor determinante. ¿Puedo yo asumir como docente, porque soy muy bueno, que lo que está diciendo es que el factor determinante es el factor determinante de agresividad, ¿sí? Pero es una suposición que yo estoy haciendo y que la persona que está haciendo esta respuesta debería aclararla. Porque cuando nos empezamos a comer cosas porque son muy obvias y empezamos a cambiar pequeñas cosas porque son muy obvias, es donde terminamos teniendo los problemas de lo que mostré en una de las primeras láminas con esos recortes de diario, ¿sí? Sigo. Adrián, perdón, vamos hacia los 10 últimos minutos, ¿sí? Ok. Bueno, después dice, el macho espinoso, ¿es consciente si su rival también se encuentra en época de reproducción? Misma historia, ¿sí? O sea, acá ya nos fuimos de mambo, porque ahora ya estamos hablando de la conciencia del pez, ¿sí? O sea, ya cabría dudar, no sé, por lo menos si tiene conciencia o no, no sé, eso no está ni mencionado en la teoría, ¿sí? Y nuevamente, no está aplicado ni la variable del color, ni la variable de la agresividad. Ahora es simplemente, aparentemente hemos evaluado si el pez es capaz de conscientemente decidir si el otro está en la época de reproducción o no, ¿sí? Entonces, estamos haciendo muchas asunciones de cosas que no se vieron en el experimento, ¿sí? Y este es lo peligroso. Y después cómo se comporta el espinoso dependiendo de la época. Esto ya, no sé, nada que ver, porque justamente en realidad el espinoso que yo estoy testeando no cambió de época. Digamos, el que habría cambiado sería el que está viniendo, ¿sí? Y no estamos viendo cómo se comporta, estamos viendo si lo agrede o no, nada más, ¿sí? Que es una de las facetas de la agresión. Bueno, les muestro este otro. Voy a tratar de ser más veloz. Un granjero estaba trabajando con vacas lecheras en una explotación agropecuaria experimental. La población de moscas en el establo donde vivía el ganado era tan grande que estaba afectando la salud de los animales. Así que el granjero roció el establo y el ganado con una solución de insecticida A. El insecticida mató a casi todas las moscas. Algún tiempo después, sin embargo, el número de moscas volvió a ser grande. El granjero roció de nuevo y el establo y el ganado con el insecticida. El resultado fue similar a lo ocurrido la primera vez que lo roció. Murió la mayoría de las moscas, pero no todas. De nuevo, en un corto periodo de tiempo, la población de moscas aumentó y otra vez fue rociada con el insecticida. Esta secuencia se repitió 5 veces. Entonces fue evidente que el insecticida A
era cada vez menos efectivo para matar moscas, ¿sí? El granjero observó que se había preparado una gran cantidad de solución del insecticida y se había utilizado en todas las rociadas. Por eso pensó en la posibilidad de que la solución de insecticida se hubiera descompuesto con el tiempo, ¿sí? Esa es la hipótesis del granjero. La suposición del granjero, y después se aclara, la suposición del granjero es que el insecticida se descompone con el tiempo, ¿sí? Esa es la suposición. Ahora, ¿cómo se podría comprobar o refutar, no está agregado, pero se sobreentiende, esta suposición? ¿Cómo se puede comprobar esta suposición experimentalmente? ¿Sí? O sea, lo que tenemos que comprobar es si ese insecticida se descompone o no con el tiempo. Si vence, digamos, dicho en castellano. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, fíjense la primera respuesta. Se podría anotar la fecha en la que se compró y la primera vez que se aplicó, se anota. Al cabo de X tiempo, repetir el proceso de fecha y aplicación, y siendo esta la misma cantidad, y así sucesivamente por 10 veces, entre vez y vez, transcurre el mismo tiempo y seguir hasta que se termine el pote, y después evaluar cuántas mató cada vez. Estaba así, yo lo transcribí literal. Y, o sea, hay que hacer una dilucidación de separación de enunciado, ¿sí? Pero en principio, ¿qué es lo que está haciendo? O sea, ¿qué es lo que está proponiendo en esta respuesta el alumno? Lo que está proponiendo es hacer lo mismo que hizo el granjero, solo que ahora anotando fechas, ¿sí? Y además está la clave, que es hacerlo 10 veces, ¿sí? O sea, como un número, lo que fuera, y evaluar cuántas mató cada vez. Entonces, de alguna forma está proponiendo repetir el procedimiento, solo que ahora anotando las fechas y la cantidad de muertes de mosca en cada una de las situaciones. Entonces, mi pregunta, en este caso, si yo lo entrevistara, es, ¿y si te diera lo mismo, qué concluís? Por ejemplo, o sea, ¿concluís que se venció? Te pregunto. Porque si esa es la conclusión que uno extrae, está mal. Porque esa no es la conclusión que uno podría extraer si hace exactamente ese procedimiento, ¿sí? Porque puede haber cualquier otra cantidad de elementos presentes ahí, ¿sí? Y acá es donde viene lo clave con respecto a que vos necesitas tener dos grupos. O sea, ese grupo que él plantea, o ella, porque no me acuerdo, eh, está bien. Si se quiere, puedo tener un grupo donde les aplico un insecticida que es siempre el mismo, o sea que a lo largo del tiempo se puede ir agotando. Y al lado tengo que tener otro grupo en el cual aplico un insecticida que es nuevo en cada aplicación, si se quiere, ¿sí? Y ahí me saco de encima otras variables que pueden estar incidiendo, porque por ejemplo, en este caso, ¿qué podría estar pasando? Podría ser una cuestión climática. O sea, podría ser que cuando el tipo aplica insecticida y el tiempo va pasando, el tiempo va pasando, con lo cual va cambiando las estaciones. Y puede ser que en algunas estaciones haya más proliferación que en otras, que no tiene nada que ver con insecticida, por ejemplo. Y si vos repetís el procedimiento, nada está impidiendo que repitas el procedimiento en la misma cantidad temporal. Si justo fue cuando se te acabó el insecticida al año, compraste otro y volviste a hacer lo mismo, el tiempo es el mismo. Entonces esto no sirve para contestar lo anterior, ¿sí? Pero lo curioso, más allá de que es una respuesta incorrecta por lo que acabo de decir, está utilizando este procedimiento que yo le señalé anteriormente, el de la reiteración del procedimiento, ¿sí? O sea, yo veo que algo pasó y me da la duda, lo repito, y si me da lo mismo, listo, es eso, ¿sí? Algo por el estilo. Otra respuesta, se podría aplicar una misma cantidad de insecticida de una misma solución de insecticida a una misma cantidad de moscas, dejando pasar un tiempo relativamente largo entre las distintas aplicaciones. Comparar el número de moscas vivas en cada experimento, ¿sí? En este caso, cada experimento vendría a ser cada una de las fases en donde aplicó el insecticida. Pero nuevamente, está usando un solo grupo, ¿sí? Y nuevamente está repitiendo, solo que con otras palabras, el mismo procedimiento que el que hizo el granjero, ¿sí? Lo único que está haciendo es tirar insecticida en distintos momentos y anotar cuántas moscas hay. Haríamos un experimento que en realidad sería como repetir este proceso realizado por el granjero, pero midiéndolo, ¿sí? Entonces, acá ya lo dice explícitamente. Acá ya me dice, voy a hacer lo mismo que hizo el granjero, pero midiéndolo, ¿sí? O sea, directo. Y esto es interesante porque fue parte justamente de la entrevista, o sea, donde yo le pregunté por qué o qué iba a hacer, y esta fue la respuesta. Otra, comprar una nueva solución de insecticida para comprobar si mata a la mayoría de las moscas.
en caso de que el nuevo insecticida no funcione, entonces las moscas ya evolucionaron para soportar nuevos obstáculos, ¿sí? Entonces, acá se introduce esto que yo les mencioné antes, de, por el enunciado planteado, había una idea en este alumne de que evidentemente solo había dos opciones. O el insecticida se venció, o las moscas evolucionaron, ¿sí? Comillas, comillas, y se hicieron más resistentes al insecticida. ¿Sí? Pongo comillas porque es un poco más complejo el tema de la evolución, pero no importa. Ahora, para esto. Entonces, nótese que acá me explicitan algo, ¿sí? Que es que hay una idea subyacente en la lectura, que si bien no está mencionada en el enunciado, esto es importante aclarar, o sea, en ningún momento del enunciado se plantea nada de evolución, nada de adaptación, nada de mutaciones, no se habla de nada de eso, ¿sí? Es un fenómeno que se muestra y una pregunta que surge, ¿y qué podemos hacer para comprobarlo? Y se puede hacer tranquilamente sin saber nada de evolución, ¿sí? Porque no tiene nada que ver. Bueno, no nada que ver, pero quiero decir, no es necesario saber eso. Y sin embargo, hay una idea ahí latente, y no fue el único caso. ¿Sí? Este es solamente un ejemplo que les quería mostrar, como para ver esto que yo les decía antes, de cómo incide las ideas previas de uno en la decisión que tiene que tomar en este procedimiento experimental. ¿Sí? Porque, digo, esto es una obviedad cuando hablamos de cosas como política, si se quiere, ¿sí? Pero esto también influye en otras cosas que no tienen nada que ver con nada, como este experimento, porque en este caso, este experimento, nadie puede argumentar que hay intereses previos o contextuales o socioculturales. No, o sea, es un experimento totalmente medio sacado de la galera, ¿sí? Lo único que sí está influyendo culturalmente, socioculturalmente en esta persona son sus conocimientos previos biológicos, ¿sí? Como esto de la evolución. Y por último, otro ejemplo que dice que la respuesta era cambiando de tambo con vacas y moscas. De esa manera, la inmunización a mayor cantidad de aplicaciones no será un problema. Entonces, fíjense que esto es un ejemplo de lo que les mostraba antes del pensamiento ingenieril. O sea, nosotros les planteamos, che, ¿cómo se puede comprobar esta suposición del granjero? Y la respuesta es una solución práctica. Es, lo que debería hacer el granjero en realidad es cambiar de tambo. Punto. O sea, no está planteando un experimento para analizar qué pasó, sino que está planteando una solución práctica. Y además también la está combinando con esto de la idea previa que dije previamente, porque ya sin comprobar nada, o sea, sin hacer ningún experimento, asume que hay una inmunización y plantea una solución para que esa inmunización no nos afecte tanto en nuestra producción lechera. Digamos. Bien, todo eso fue el análisis, digamos, cualitativo que hice en la pre, como para que vieran ejemplos de lo que les mostré en la tabla al principio de todo, vieron con los elementos que hay de la naturaleza, las ideas sobre la naturaleza de la ciencia que hay en general, erróneas y que nos llevan después a cometer errores en nuestra apreciación sobre esas investigaciones. Ahora vamos a la segunda parte, la parte cuantitativa, y que compara el pre versus el post. O sea, cuál fue el resultado general de los alumnos en la evaluación post versus la evaluación pre. Y lo que estamos viendo acá es una diferencia significativa y positiva en el post. ¿Sí? O sea, con esta tabla, en cierta medida, lo que nos está indicando es que la materia sirvió. ¿Sí? O sea, todo este desarrollo sirvió para mejorar el promedio de respuestas correctas en los alumnos. ¿Sí? Incluso una diferencia importante. ¿Sí? Y ahí vemos también el rango de valores que, como decía antes, era el error estándar. Acá vemos otra forma de analizar esto. ¿Sí? Las barras azules eran los resultados del test pre. ¿Se acuerdan que, no sé si se ve mi cursor, pero bueno, en la barra del medio, ¿sí? Celeste, es mucho más grande que la barra de alto y la barra de bajo, porque es lo que habíamos visto en el primer resultado que les mostré, que la mayoría de los alumnos había dado un rendimiento medio. Y ahora vemos lo naranja, que es el post, y vemos que la mayoría de los alumnos presentó un nivel alto, ¿sí? Y que mucho menos alumnos presentaron un nivel bajo con respecto a el pre. Entonces, esto es sumamente positivo e indicaría en principio, ¿sí? Que sirvió, digamos, la materia para ese desarrollo de competencias que pretendíamos ver. Obviamente hay algo medio decepcionante que no puedo parar de admitir, que es que ¿por qué no veo a todos en la barra alta? ¿No? El típico obsesivo, pero bueno, por una cuestión también estadística,
necesariamente tiene que haber algo más en las otras. Bueno, acá específicamente solo quiero mostrar los cambios en esos dos ejercicios que vimos, ¿sí? Y que fueron los que más errores dieron en el pre, que son el 7 y el 10, y las respuestas previas son las celestes, y las respuestas posteriores son las naranjas. Y vemos que en ambos casos también hubo un progreso significativo. Bueno, y no sé cómo estamos de tiempo, si ya tenemos que ir cerrando. Sí, ya sería bueno ir a las conclusiones y a ver si hay algunas Bueno, preguntas, ¿no? dale. Entonces, acá nada, esto simplemente son ejemplos más quali de lo que discutimos hace un ratito, pero pre y post, solo para ver ese progreso. Pues, lo que quería mostrar un poco ahí también era que no se traduce siempre en diferencias cuantitativas ese progreso, ¿sí? Sino que también uno puede percibir que tal vez una persona sacó 0 en ese ítem en el pre y también se sacó 0 en el post, pero la respuesta es diferente. O sea, la respuesta muestra una diferencia, ¿sí? Porque ya no confunde tanto teoría con hechos, o por lo menos ya define variables, etc. ¿sí? Entonces, lo que nosotros vimos cuantitativamente no refleja la totalidad de ese progreso que se traducen en lo que ocurrió. ¿sí? Bueno, vamos a las conclusiones directo, que es un poco lo que ya dijimos, eso es lo que he resumido. O sea, la primera respuesta que hemos obtenido en esta investigación es que los alumnos llegan a la universidad sin un nivel de desarrollo de competencias científicas satisfactorio. Se comprobó que los errores de los alumnos estaban principalmente centrados en 2 de los ejercicios evaluados, y ambos eran de diseño experimental, como para considerar para futuras investigaciones y para futuras clases, ¿sí? O sea, focalizarnos más en eso. Que hay una idea errónea sobre la naturaleza de la ciencia, ¿sí? Que está principalmente asociada con no poder diferenciar hechos empíricos de elementos teóricos, confirmar hipótesis que se traen a través de creencias previas en lugar de ponerlas a prueba, y relacionar de manera directa con los elementos anteriores, tender a realizar el mismo procedimiento o experimento ya realizado, o alterando pequeños detalles. Y llevar adelante un pensamiento más relacionado a lo ingenieril que a lo científico, todo esto que mencioné. Por otra parte, otra conclusión es que una materia cuatrimestral con enfoque en la indagación mejora el desempeño cuantitativo y cualitativo del alumnado en competencias científicas. Quiero decir otras cosas implícitas en esta conclusión que no es para nada menor, ¿sí? Y es esto de que no es tarde, ¿sí? Para desarrollar esas competencias científicas, por lo menos no para mí nunca, ¿sí? Pero esto ya es una hipótesis, por lo menos no a nivel de universitario, ¿sí? Porque si bien también es cierto y se ha comprobado por otras investigaciones previas que es muy bueno desarrollarlas desde temprano, mientras más temprano mejor, eso no significa que no se pueda hacer después, que también me parece algo valioso a tener en cuenta para nosotros como docentes incluso, ¿no? Bien, nuevas preguntas que surgieron después de hacer esto. ¿Más materias con este enfoque en el ámbito universitario seguirán mejorando las competencias científicas o habrá un límite? ¿Sí? Yo quiero creer en la primera opción, pero bueno, habría que hacer más investigación. ¿Cuál fue el elemento, o fueron más de uno, presente en la materia que permitió este cambio en el nivel de desarrollo de competencias científicas? Digo, porque la materia tenía varias facetas. Yo me centré principalmente en la que más importancia le dimos, que era esto de hacer la investigación, ¿sí? Pero también ha habido otros recursos y herramientas, también basadas en la indagación, que se usaron, que por ahí también fueron importantes o más importantes, o fue una cuestión sinérgica, no sé, habría que hacer una investigación sobre eso, ¿sí? Como para ir más a lo específico. Bueno, acá ejemplos del punto anterior, o sea, ¿será lo de realizar la investigación? ¿Será analizar casos de historia de la ciencia a través de las perspectivas de las investigaciones que se realizaron? ¿Será la ejercitación concreta? ¿Será todo? Bien, ¿valdrá la pena encarar de manera directa con los alumnos esta temática, mencionando específicamente definiciones y análisis epistemológicos? O sea, ¿será útil para el desarrollo de estas competencias científicas hablar concretamente de estas competencias científicas tal y como lo estamos haciendo en este taller? ¿O será bueno ir al grano y directamente desarrollar ejercicios que la aplican? ¿Sí? Es un poco eso lo que plantea todo este párrafo. ¿Habrá alguna relación entre el dominio de un contenido conceptual específico y la incapacidad de discriminar los elementos fácticos a la hora de diseñar un experimento?
¿Qué significa esta oración? Significa, esto me surgió cuando vi lo de la evolución, ¿sí? Porque no solo veía que introducían elementos de evolución en la respuesta que no requería, sino que además lo hacían mal, o sea, no eran elementos a nivel teórico adecuados a nivel evolutivo los que aplicaban. Entonces, me surge esta pregunta, si supieran una barrabasada teórica de evolución, ¿cometerían el error también de mezclar evidencias con teoría, por ejemplo? No lo sé, ¿sí? Queda como para responder. ¿Se vieron diferencias entre el desarrollo de la habilidad de diseño experimental de los estudiantes que tuvieron tutores diferentes? Bueno, esta es otra cuestión, porque como les había contado antes, había habido distintos docentes. Todos tenían, digamos, el mismo procedimiento a cumplir, ¿sí? Pero ¿habrá habido diferencias? O sea, ¿habrá algo más característico del docente en sí mismo, más allá del método? Seguro, sí, para mí. Pero en última instancia, primero hay que probarlo y a la vez hay que ver cuánta incidencia tiene, porque tal vez si o sea, habría que hacer un contraste y ver si qué es más potente, digamos, en ese cambio, si la actitud del docente en sí mismo o el procedimiento o las dos sinérgicamente. ¿Sí? Bueno, y eso es todo lo que tengo para contarles. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. Vamos a abrir un poquito ahora a las preguntas. Acá tenemos una pregunta muy interesante de Alejandra, que quiere saber si vos realizarías la investigación en una universidad pública. Por supuesto, sí, y de hecho era un poco un interés que tenía incluso antes de empezar. O sea, lo que pasa es que, a ver, obviamente uno tiene muchas pretensiones antes de empezar y después se va encontrando con obstáculos, problemas de toda índole, ¿no? O sea, yo quería incluso hacer un contraste. Quería, por ejemplo, ir a la UBA y hacer lo mismo. Lo que pasa es que hay muchos problemas ahí que logísticos para la investigación, para hacer la comparación. Porque, por ejemplo, la UBA debería haber ido a distintas facultades para, para abordar las mismas carreras. ¿Sí? Esto era todo en un mismo lugar. Eh, ya ir a distintas facultades implica que empiecen a haber distintas variables también. Se empiezan a sumar confounders, como se dice, o sea, cosas que pueden tener que ver con la respuesta que ya no es lo que a mí me interesa. Pero sí, obviamente igual dejando de lado esta investigación, como ya dándola por terminada, obvio, sí, me encantaría hacer algo similar en otras universidades, En la UNAUR podría ser. por ejemplo, ¿sí? Y ya yendo Tenemos a carreras otro. muy variadas, así que también. Mire, Sí, Silvia Corbalán hace un comentario también y dice que los errores usuales en una investigación científica le recordó su trayecto de alguna materia con fines de investigación en una universidad pública. Y lo que más le costó es definir las preguntas experimentales. sí, o sea, esto de las preguntas experimentales es un tema, ¿eh? O sea, porque en principio parece medio una pavada, pero yo he visto tesis, ¿sí? No quiero decir de doctorado porque no quiero ser tan tajante, pero que, o sea, había todo un desarrollo interesantísimo, pero no terminaba de quedar clara cuál era la pregunta, ¿sí? Que guiaba todo eso. Porque uno, es algo que pasa, o sea, uno entra en la investigación y empieza a leer, empieza a leer, empieza a leer, empieza a leer, empieza a sacar cosas, empieza a escribir, y en un momento se pierde en su propia nebulosa. Y por eso es importante estar todo el tiempo recordándose a uno mismo, como pegándose cachetadas, diciendo, pará, ¿a dónde quiero Mi ir? pregunta era esa. ¿A dónde quiero ir? Porque puede ser interesantísimo lo que termine resultando, pero se desliga del procedimiento científico en sí mismo, o sea, puede ser más un ensayo, si se quiere, un libro, pero si no termines como una orientación a lo que querés llegar, es muy fácil perderse, ¿sí? Eh, Grisel entonces, comenta lo siguiente, dice, si bien el modelo de indagación, modelización, argumentación se basa en la construcción activa, también creo que en términos de definir los disparadores es un tanto complejo, tanto para el docente como para el estudiante. Básicamente porque el modelo biologicista antiguo, en términos estáticos, se encuentra aún muy presente. ¿Te parece que es necesario entonces una transversalidad en tanto las diferentes materias para que el desarrollo a nivel curiosidad encuentre un andamiaje de base? bueno,
Sí, es interesante esto porque lo tomo para decir un par de cosas. Primero, o sea, justamente es importante entender, como yo decía en la introducción, que estas competencias se llaman científicas, pero se podrían llamar competencias alfa, o como quieran, pero me parece importante para todos, ¿sí? O sea, no solo para hacer ciencia. Y justamente, como son importantes para todos, también se pueden encarar en distintas materias que no tienen por qué ser de ciencias, necesariamente, ¿sí? Em, entonces, obviamente que cuanto más unidad haya en distintas materias, ¿sí? Mejor puede ser el encare sobre el desarrollo de estas competencias científicas. Como por ejemplo, para evitar que haya solapamiento, o sea, que dos materias diferentes den exactamente lo mismo. Que no está mal, ¿sí? Pero si van a dar exactamente lo mismo, por lo menos que sean de niveles al menos diferentes. O sea, que la segunda vez que sea lo mismo, que sea más complejo, más Que sumen, ¿no? claro, o no, o orientar, por ejemplo, que tal y tal materia, debido a los temas temas conceptuales que va a desarrollar, se dedique más a esto, y esta otra se dedique más a esto y esto. Sí, o sea, creo que debería haber una transversalidad en las distintas materias en ese desarrollo. Eh, y justamente lo interesante ahí es que la curiosidad, obviamente que es algo, eso es lo más innato que tenemos. O sea, todos somos curiosos por naturaleza, todos queremos saber cosas. Entonces, eso es lo que todos tenemos y esa es la base que podríamos usar para incentivar justamente el desarrollo de otras competencias. Porque eso también es importante, o sea, por eso también lo que yo les decía del contexto. O sea, es importante como tratar de contextualizar lo que damos, que no sea chino básico, ¿no? Chino básico en un sentido sin ánimos de despectivo, ¿no? Sino como diciendo algo que no tiene nada que ver con lo que nosotros hablamos, ¿no? Otro idioma, ¿sí? Sino incentivar en cierta medida que el propio estudiante esté interesado en entender eso, ¿sí? En entender eso que no necesariamente, como dije antes, es aprenderse de memoria una fórmula, sino entender cómo se lee un gráfico, ¿sí? Cosas por ese estilo. Dos Y, preguntas y, muy interesantes también que se agregan. Gonzalo pregunta, ¿qué acciones crees que pueden llevarse adelante en la escuela secundaria para contribuir a este despertar de las competencias científicas en los jóvenes, en los y bueno, las perfecto. O jóvenes? sea, algo de eso iba a decir ahora, ¿sí? Justamente es mucho menos difícil de lo que parece, o sea, porque después de toda esta parafernalia y de todo lo que dije, puede parecer complejo, pero no lo es. Es bastante más simple de lo que aparenta. Y de la misma manera que nosotros decimos, tenemos que desarrollar esto con la práctica en los alumnos, lo tenemos que desarrollar con la práctica en nosotros mismos. O sea, justamente, la primera vez, ya, no les conté antes, pero también he trabajado mucho en capacitaciones docentes. O sea, he trabajado con muchos docentes de primaria y de secundaria. Eh, y muchas veces, ante el planteo de desarrollar más este tipo de actividades y de competencias científicas, la respuesta es encantador lo que decís todo, pero no se puede. No se puede. Y mi respuesta siempre es, sí se puede. O sea, lo que pasa es que obviamente nos genera un temor primero. O sea, digo, yo también recibí mi propia instrucción educativa basada más bien en un modelo expositivo, ¿sí? Donde me explicaban algo y yo después lo repetía. A veces lo entendía, a veces no, y aprobaba, qué sé yo. O sea, podía aprobar sin entender, tranquilamente, ¿sí? Eh, porque justamente era una reiteración en cierta medida. Que tampoco me parece mal, ¿sí? Digo, es otra faceta, ¿sí? Lo que sí me parece mal es que sea la única, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en otra charla que dimos hace poco, que estaba Cristina, justo me dijeron algo parecido. Me dijeron, ¿cómo hago yo para explicar, digamos, mezclas? ¿Sí? Que yo mezclo agua y aceite y no se mezcla, como vos lo planteás de alguna forma. O sea, no puedo, tengo que decir que están por un lado los líquidos hidrofílicos y por otro los hidrofóbicos y no se mezclan. Yo decía, justamente, ese ejemplo que me diste es bárbaro, porque lo que vos podés hacer a partir de eso es primero encarar el fenómeno como algo observacional. O sea, agarrar y plantearle a los alumnos, chicos, ¿sabían que el agua y el aceite no se mezclan? Fíjense, y los mezclas, ¿no? O intentás mezclar y ves que no se mezclan. Y después te preguntas, ¿qué piensan que pasará con otro líquido? O sea, si yo tomo otro líquido que no es ni agua ni aceite, ¿qué creen que puede pasar? No sabemos. ¿Sí? No ensayen ninguna respuesta hasta ahora. Veamos. Entonces, agarro alcohol, ponele,
y lo mezclo con agua por un lado y lo mezclo con aceite por el otro. Y vemos, ¿qué vemos? Que el alcohol se mezcla con el agua y no se mezcla con el aceite, por ejemplo. Entonces, ¿qué extraemos de acá? Bueno, lo que extraemos de acá es que el alcohol se mezcla con el agua y no se mezcla con el aceite. Bueno, a partir de estas dos observaciones, armen una hipótesis. O sea, ¿qué pasará si yo ahora agarro otro líquido? ¿Qué creen que va a pasar? Y justifíquenlo con los datos, ¿sí? Entonces, ahí pueden decir cualquier cosa los alumnos, y eso también es importante. No hay una respuesta correcta. Ninguna es correcta o incorrecta. La única correcta es la que tiene un sentido lógico a partir de las evidencias. Como por ejemplo, alguien plantea, si vos agarrás otro líquido, seguramente se mezcle con el agua y no con el aceite. ¿En qué me baso para decir esto? En que ya agarraste otro líquido y pasó efectivamente eso. Entonces, a partir de esa evidencia, yo hipotetizo que va a pasar eso, ¿sí? Y después yo agarro otro líquido, que puede ser éter, trato de mezclarlo y no se mezcla con el agua. Digo, che, ¿qué pasó acá? ¿Se comprobó o se refutó tu hipótesis? Se refutó, punto. O sea, acá hay una evidencia de que tu hipótesis era incorrecta. Y eso, y acá es algo importante también, hace que el alumno sea un tonto o algo así, o haya dicho mal lo anterior. No, fue perfecto lo que dijo. Porque lo que dijo fue una hipótesis basada en una evidencia que después se refutó. Que también digo esto porque es interesante, digo, en mi experiencia docente, en esto que les contaba antes de que los alumnos tenían que hacer una investigación, y que partían de una hipótesis. Y cuando veían que sus evidencias refutaban esa hipótesis, pensaban que lo habían hecho mal. ¿Sí? Ese es un tema interesante también, porque es como que llegaban y cuando llegaban a que los resultados no comprobaban su hipótesis, decían, seguro que hicimos algo mal procedimentalmente, algo metodológico hicimos mal, no nos dio lo que queríamos, suponete, ¿no? Y yo decía, no, es al revés, o sea, la ciencia se hace para refutar, no para confirmar. Si vos ya sabés, no hacés ciencia, o sea, ya sabés lo que querés, no vas a hacer un experimento, ¿sí? Con lo cual, no importa que tu hipótesis haya sido comprobada o refutada, lo importante es que hiciste procedimentalmente, ¿sí? Y si cometiste un error procedimental, también es muy importante detectarlo y explicarlo en tu conclusión. Esa es otra cosa que también le decía, o sea, porque aun si vos cometiste errores procedimentales, o sea, hiciste mal el diseño experimental, pero vos lo percibís y cuando terminás el informe lo explicás porque te diste cuenta, ¿sí? Que pasa muy a menudo, o sea, pasa casi siempre, yo diría, está bien porque así se hace ciencia, o sea, siempre que uno hace un procedimiento experimental pasan cosas que no esperaba a priori. Y lo importante ahí es que uno como científico las escriba, para que otra persona cuando lea ese procedimiento, como yo les decía cuando hice mi investigación, leí otras investigaciones, para saber de dónde partía y hacia dónde quería llegar. Entonces, los errores que habría en otras investigaciones, era importante que fueran explicitados en esos informes, porque si yo iba a cometer el mismo error, y es como tropetarse 1000 veces con la misma piedra. De vuelta, me desvié, mil disculpas. Lo que quiero llegar es que es mucho más simple de lo que aparenta lograr de a poquito ir cambiando las clases para que incorporen competencias científicas. Y otra cosa que yo también hablo mucho con los docentes en estos casos es que no hace falta cambiar todo. No hace falta decir que todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida estuvo mal y a partir de este momento hay que pensar las clases de cero de otro enfoque totalmente diferente y nada que ver. No hace falta eso. Y de hecho, no lo recomiendo. Lo que sí recomiendo es, ya que vamos a dar clase muchos más años, ir modificando pequeñas cositas en pequeños lugares de a poco. Y antes que nos demos cuenta, cambiamos toda la materia, ¿sí? Pero justamente de otra manera, ¿sí? O sea, esto es digamos que, supongamos que es un enfoque o una herramienta que nunca vimos, que no sabemos qué nos va a dar, lo que fuera. Bueno, probemos con un tema que manejamos mucho, que ya dimos hace 25.000 años, y probemos ahí meter una actividad. Y veamos qué pasa. Y de a poco vamos cambiando esas cuestiones, ¿sí? Un poco eso es lo que... Hay muchas preguntas en el chat, no sé si vamos a poder todas, pero bueno, selecciono esta porque tiene que ver con tu investigación para que le puedas dar respuesta a esta interrogante que tiene que ver con qué sucede entre el pre y el post, ya que a una de las personas que estaba mirando la charla, escuchando la charla, no le quedó claro qué hubo en el medio para comparar al final los resultados.
una materia, o sea, una materia que justamente era introducción al pensamiento científico, digamos, algo así como, si se quiere, IPC de la UBA, solo que de otra manera totalmente diferente, en la cual ellos tenían que hacer eh, ellos tenían que hacer una investigación. El haber ¿Sí? cursado la materia, ¿cómo modificó sus competencias? ¿No? Por eso, porque justamente lo que hicimos en la materia fue desarrollo, o sea, practicar usando esas habilidades científicas. Como, por ejemplo, haciendo una investigación. Cuando vas a hacer una investigación, necesariamente tenés que definir variables, tenés que definir constantes, tenés que analizar resultados, o sea, no puedes evitarlo, ¿sí? Porque así es como se hace una investigación. Entonces, estás practicando sobre la marcha, o sea, practicando. Es eso, o sea, es... Eh, lo que se hizo en la materia y lo que queríamos ver, justamente, si servía o no para desarrollar competencias científicas, la práctica. O sea, como yo planteaba antes, yo quiero saber, quiero desarrollar la capacidad de los alumnos de definir una pregunta experimental. Entonces, ¿qué hago? Les voy tirando investigaciones por ahí, o ejercicios, le digo, che, ¿cuál es la pregunta acá? Acá, ¿cuál es la pregunta? Acá, ¿cuál es la pregunta? Y los voy ayudando en la respuesta, diciendo, no, pues fíjate que, o sí, perfecto, o no, fíjate que tal cosa, tal otra. Y otro encare, tampoco tengo claro si eso fue, o si fue decirles, chicos, ustedes piensen en una pregunta y hagan un diseño experimental para probarlo. ¿Sí? Como que ellos mismos tienen que pensar la pregunta y cuando hacen el diseño experimental, darse cuenta de que su pregunta no está siendo respondida por ese diseño experimental y que tienen que modificar esa pregunta, modificar ese diseño experimental. Y bueno, y una vez que hacen eso, ¿habrá servido para ahora entender mejor cómo es una pregunta? Bueno, eso básicamente se trataba la investigación. Un comentario de Paula dice, en relación al andamiaje de base que mencionaron arriba, pienso más específicamente en cómo lograr la motivación orientada al desarrollo de las competencias científicas, tan necesarias para la carrera de enfermería, ya que si debo realizar una lectura científica en esa área, solo encuentro investigaciones de competencias enfermeras desarrolladas por médicos, antropólogos, etcétera, pero no por enfermeros o licenciados, debido a la escasez de investigación en la profesión. Bueno, qué bueno que se Bueno, expanda, sí, ¿no? A todas las áreas. no solo eso, perdón, quiero agregar algo con respecto a eso que me parece interesante. También entender los alcances de esas investigaciones que leemos, porque muchas veces en el área de medicina hay investigaciones que están mal hechas directamente. ¿Sí? Entonces, saber justamente, o no mal hechas, tal vez están bien hechas, pero no tienen los alcances que dicen tener. ¿Sí? O sea, llegan a una conclusión que por ahí está bien, pero después usan esa conclusión para aplicaciones que no tienen pies y cabeza en No esa surgen relación. de esa investigación. Tal cual, que es un poco lo que yo les decía antes. Claro. Y esto pasa muchísimo, ¿eh? Me parece que pasa mucho más de lo que no pasa incluso. Y es preocupante. Por eso les digo que es algo que hay que trabajar, sin dudas. Porque justamente nos Y lleva... mira, al respecto, Mirta comenta que sería importante partir de la hipotetización en los niveles inicial, primario, etcétera, ya que es innato en el ser humano la curiosidad, como decís vos. Por Es supuesto. Y de así, hecho ¿no? eso que dice Mirta está probado. O sea, que mientras más temprano lográs encarar estas facetas, más rápido se desarrollan y, bueno, y con más profundidad, ¿no? Y justamente un poco lo que planteaba mi investigación es esto de que nunca es tarde tampoco. O sea, está bueno hacerlo del principio, sí, pero aún si no se hizo por A o por B, no importa, se puede volver a hacer igual. Bueno, Adrián, hay muchos comentarios, agradecimientos, felicitaciones. Y bueno, te agradecemos muchísimo este espacio, esta charla. La vamos a subir próximamente al espacio de aula abierta, les vamos a avisar, lo vamos a poner en la cartelera del instituto. Y bueno, no sé si querés hacer algún comentario final, Adrián. No, no, o sea, por mí fue un placer, siempre es un placer contar esto porque me parece importante, o sea, más allá de las cuestiones personales o individuales, es básicamente lo que me interesa y sobre todo no contarlo, sino justamente esta segunda faceta más de discusión y de ver cómo podemos todos juntos trabajar en esa línea, eso me parece importante y bueno, nada, siempre estoy disponible como para abrir ese diálogo y ese juego y bueno, Voy se tenga a la oportunidad. introducir una última pregunta de Verónica, que dice que en estos Sí. tiempos de virtualidad nos resulta vital la utilización de las TIC.
¿Te parece que durante la presencialidad estas pueden mantenerse como disparadores e incluso como base de la modelización? Una forma seria podría ser la incorporación de más actividades prácticas en laboratorio. Se formó una vez esa pregunta, ¿no? Y si conoces algunos simuladores para recomendar. Bueno, a ver, varias cosas. Varias Primero, preguntas en una. sí, o sea, para mí siempre es mucho mejor la presencialidad que la virtualidad, por obvias razones. Pero eso no significa que la virtualidad no sea útil, ¿sí? E incluso pienso que inevitablemente lo que nos va a quedar a posteriori de esta experiencia del COVID es que vamos a haber incorporado muchas más facetas virtuales eh, a nuestra práctica cotidiana, ¿sí? Incluso cuando volviéramos a la presencialidad, que me parece valioso e importante mantenerlas y sobre todo usarlas como complemento, ¿sí? Porque ahora las estamos usando como reemplazo, si se quiere, porque no tenemos forma de tener presencialidad. Pero en el futuro, cuando sí tengamos la presencialidad, tienen que ser complementos. Y justamente lo de las TICs me parece clave, ¿sí? Y los simuladores también me parecen clave, porque justamente son las verdaderas herramientas que nos proporciona la tecnología, ¿sí? O sea, el Word no sirve mucho. O sea, porque uno piensa que si uno manda a hacer un alumno un trabajo por Word, está manejando las TICs. Y no es así, ¿sí? Porque en última instancia escribir en Word se puede reemplazar por escribir en papel, ¿sí? Entonces, obvio que está bueno incentivar el uso del Word, no digo que no, ¿sí? No quiero ser malinterpretado. Pero lo que quiero decir es que hay otras herramientas mucho más útiles que podemos usar. Por ejemplo, simuladores. Entonces, con simuladores, ¿qué podemos hacer? Podemos pensar lo que querramos y verlo experimentalmente, sin necesidad de tener materiales y hacerlos y cometer errores técnicos, si se quiere, o de procedimiento. Entonces, me parece súper útil, súper hasta necesario, les diría. Pero también es importante hacer esta distinción de tics cuando son útiles verdaderamente que cuando en realidad son medio una excusa, ¿sí? Como esto de, como usó Word, yo digo que usaron tics. No, o sea, es útil usar el Word, está muy bien y hay que incentivarlo sin dudas, pero no podemos decir que esos son las TICs porque no estamos usándolo como complemento, estamos reemplazando. Es lo mismo que buscar un texto por internet. O sea, ¿qué diferencia hay entre que yo les dé una fotocopia o que les dé un link que dice lo mismo? Hay una única diferencia ecológica de que no estoy gastando papel, pero nada más, porque en sí mismo no es que uno está usando las tecnologías en beneficio de este desarrollo. Entonces, se pueden usar, se deben usar, yo las uso y recomiendo usarlas. Te tiro solo un ejemplo, Verónica, que creo que sos la Verónica que tuve de alumna, así que si es así, hola. Y un ejemplo, por ejemplo, es el, el- el simulador de la Universidad de Colorado, ¿sí? Que si no me equivoco es UAH. Hay que buscarlo en Google, ¿sí? Ahora lo podría buscar, pero bueno, Bueno, la no sé. próxima charla, ¿te parece? Hacemos, lo probamos, nos miramos el simulador, probamos alguna actividad. Para Dale, el año que perfecto. También viene. Para el año que está viene. bien. También hay otras simuladores, o sea, tengo muchos portales, pero bueno, tendría que escribirlos en realidad. O sea, después hay otros que lo que te permiten es armar diagramas. Por ejemplo, si vos querés armar una membrana celular y otra membrana celular, supongamos que de dos neuronas, podés entrar en el detalle de qué receptores querés. Es algo muy, muy lindo, incluso estéticamente, pero que te sirve para los fines prácticos. Ahí Pero bueno, Grisel lo puso en el chat, biomodel.auh.es. bien. Bueno, No sé si me faltó algo decir de lo de Verónica, pero bueno, ok. muchísimas gracias Adrián y gracias a todas y todos por interesarse en este encuentro, que la verdad que me parece que es muy beneficioso porque les va a venir bien a muchos estudiantes y compañeros que están iniciando procesos de investigación. Y bueno, esta cuestión de las habilidades, ¿no?, para la investigación y la alfabetización científica, bueno, es algo que lo debemos abordar, ¿eh? Bueno, gracias y hasta Muchas el gracias a próximo todos. encuentro. Adiós.